confirmarlo porque yo me puedo equivocar, ¿eh? Es increíble, Marifeli es increíble, ¿eh? Sí. Con la edad que tiene y lo que nos transmite y lo que nos da cada vez que habla. Y es todo un ejemplo. Es todo un ejemplo, Marifeli. Bueno, ¿qué tal? ¿Seguimos con las parábolas? Sí, ¿no? Sí. Bueno, hoy vamos a leer dos parábolas que significan lo mismo. La verdad que el domingo anterior que estuvimos hablando acerca de la parábola de la semilla de mostaza, podíamos haber seguido leyendo también la de la levadura. Al final, el significado en cuanto a ese crecimiento de algo pequeño, cómo puede salir algo grande, también nos lo enseña esa parábola. Estas son dos parábolas que vienen a enseñar lo mismo también. Se encuentran en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46, y Mateo, capítulo 13, versículos 44 al 46. Y dice, el reino del cielo, o el reino de los cielos, es como un tesoro escondido que un hombre descubrió en un campo. En medio de su entusiasmo, lo escondió nuevamente y vendió todas sus posesiones a fin de juntar el dinero suficiente para comprar aquel campo. Además, el reino del cielo es como un comerciante que en busca de perlas de primera calidad. Cuando descubrió una perla de gran valor, vendió todas sus posesiones y la compró. En estas parábolas nos enfrentamos a la idea de valor, el valor de las cosas. Sabemos que cuando Jesús hablaba del reino de los cielos, hablaba también del reino de Dios y viceversa. Son sinónimos, ¿vale? Cuando nos enfrentamos a la idea de valor de las cosas, en una sociedad como la que vivimos, ¿qué imagen nos viene a la cabeza? Cuando hablamos de valor o de valores, una de las cosas, Dani decía dinero. Pero en economía, cuando se habla de valor, no solo se habla del coste de las cosas, sino también se habla del valor subjetivo. Para muchos de nosotros, seguramente que hay cosas en nuestra vida que tienen más valor subjetivo que valor objetivo. Que el mercado me dice a qué precio puedo vender yo mi casa. Pero si mi casa, además de ser mi casa, ha sido la casa de mis padres y está llena de grandes recuerdos y grandes historias de amor, pues seguramente que para mí el valor de esa casa sea muchísimo mayor que el valor que le pueda dar cualquier otro ser humano. Cuando hablamos de valor, por tanto, hablamos del valor objetivo de las cosas y del valor subjetivo que cada uno de nosotros le damos a las cosas. Por tanto, hablar de valores es también hablar de valores, de eso que tanto se habla, ¿no? Y que muchas veces se asocia demasiadas veces, y en mi opinión, de forma equivocada, a que cuando hablamos de valores hablamos de ética. La ética es una ciencia mucho más objetiva que los valores, porque sobre todo trabaja en lo que debería de ser, más allá del valor que incluso nosotros le podamos dar a las cosas. El sistema de valores de cada uno de nosotros determina al final lo que es urgente, lo que es prioritario, lo que es importante para nosotros también. Los valores no dejan de ser evaluaciones o consideraciones que cada uno de nosotros hacemos respecto a las cosas. Y posiblemente no todos coincidamos a la hora de otorgar valor a las mismas cosas. Seguramente para nosotros, por ejemplo, que estamos
que todos los domingos podemos reunirnos en absoluta y plena libertad, sin ningún tipo de limitación por ningún lado, nos pilla de más cerca, nos pilla bien y seguramente que le damos un valor determinado a la reunión que otros que a lo mejor tienen más dificultades para acceder al hecho de reunirse. Pero es así. Y cuando Jesús está hablando de la parábola del tesoro escondido y de la perla de gran precio, al final está hablando del valor de las cosas, ¿no? En este caso en relación a aquello que es el reino de los cielos o el reino de Dios. O podríamos resumirlo para que podamos entenderlo, el valor que Jesús tiene para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos un sistema de valores. Y es posible que lo que para ti sea importante, para mí a lo mejor no es tan importante. Respecto a nuestra relación con Dios, damos por hecho que hay cosas que a Dios le importan más o le importan menos, y a lo mejor nos equivocamos. El cristianismo al final es ese proceso de transformación y de cambio que busca alinear los valores de Dios, los nuestros, con los valores de Dios. Busca que nuestros valores sean aquellos que Dios tiene respecto a las cosas y a las personas. Ojalá Dios nos ayude a tener, como dice el apóstol Pablo en Corintios, la mente de Cristo y a empezar a valorar como importante aquello que Jesús dice que es importante. En el reino de Dios, Jesús nos enseñó que importante es el más pequeño de todos. No sé yo si hoy podríamos pensar todos nosotros y asumir ese principio tan revolucionario. Porque nosotros estamos acostumbrados a llamar grande aquello que es capaz de captar nuestra atención y que puede causar una gran impresión en nosotros. Y a lo mejor estamos llamando grande aquello que realmente es muy pequeño. Y en el reino de Dios, el pequeño es el más importante. Yo creo que eso deberíamos de... Así nuestras aspiraciones no será ser el más grande, sino ser el más chico. ¿Sí o no? ¿Y cuántos problemas nos quitaríamos de en medio? ¿Cuántas dificultades? ¿Cuánto conflicto? Si todos partiéramos de esa regla, el mayor servirá al menor. El más pequeño entre vosotros será el más grande en el reino de Dios. En fin, las dos parábolas se desarrollan en tres secuencias, ¿no? Una, la búsqueda. Y vemos la parábola del tesoro en la que nos habla de un hombre que no muestra cierta intencionalidad a la hora de buscar el tesoro. No es un buscador de tesoros, sino que de forma fortuita se encuentra un tesoro en un campo por el que pasea habitualmente. No tenía intención de encontrar el tesoro, ¿vale? ¿Sabéis a quién me recuerda este? ¿A qué personaje de la Biblia te recuerda este hombre? ¿Con qué podrías asociar la experiencia del hombre común, ¿vale?, que va paseando por un campo y se encuentra un tesoro, sin ninguna intención de encontrar tesoro? No lo sé, ¿en base a qué? Porque él estaba en Roma, en Egipto, y estaba ahí con todos los faraones y se fue, se encontró así. Vale, no, bueno, que no te sientas mal, hombre, que no está bien. Si aquí no nos... Vamos a ver, aquí no nos examinamos, aquí compartimos. Y esa es la riqueza y la gran diferencia. Por eso, con toda la absoluta la realidad. ¿Sabéis? Os digo una verdad que a lo mejor no sé si la vais a entender o no. Yo nunca digo la verdad. No porque mienta, sino porque no la tengo.
La verdad siempre es la suma de esas cosas que sumamos todos, ¿vale? Por eso hay que escucharnos tanto. Por eso tenemos tanto que aprender los unos de los otros. O sea, cuando estáis escuchándome a mí, tenéis que asumir que es un señor que no tiene toda la verdad, con lo cual se puede equivocar. Eso es lo primero. Así que siempre escuchad con pensamiento crítico, discerniendo lo que se nos está contando. Y luego aprendamos a escucharnos unos a otros, porque precisamente a lo mejor del que creemos que tiene más verdad, porque tiene más experiencia, o porque tiene más años de seminario, o porque tiene más años de pastor, no deja de decir sandeces, y alguien dentro de la congregación con miedo y con tal termina diciendo cosas que son de interés general. Por lo tanto, aprendamos a ponernos en valor los unos a los otros. Pero he predicado veces ya. Pero la primera, ¿sabéis a quién me recuerda a mí? Yo voy a decir a quién me recuerda. A Zaqueo. Zaqueo era un hombre chiquitín, ¿vale? Tipo Messi. No. Bajito. Y había escuchado hablar de Jesús. Y él salió a pasear, no tenía intención de todo lo que pasó después. Simplemente quería saber quién era ese del que hablaban tanto. Y como había mucho público, se sube a un árbol. Y entonces pasó luego todo lo que pasó cuando Jesús vio a Zaqueo en el árbol. Porque Zaqueo lo que no era consciente que cuando uno se arriesga a ir a ver, puede terminar siendo visto. Y es como ¿tú te crees que el del tesoro tenía la intención de vender todo su patrimonio para...? No, igual que Zaqueo tampoco tenía toda la intención de reconocer que estaba engañando al pueblo y que, sin que Jesús se lo pidiera, estaba dispuesto a dar 4 veces por cuadruplicado todo lo que había defraudado. ¿Sabéis lo que estaba diciendo? Estaba diciendo, me voy a la quiebra. O sea, si doy 4 veces lo que he defraudado, imagínate, me quedo sin recursos. Un poquito igual que el hombre este del tesoro escondido, ¿no? Que pasea, no es que busque el tesoro, sino que de manera fortuita encuentra un tesoro en aquel campo. ¿Y qué pasa? Que el tesoro, ¡pum!, causa en él un entusiasmo absoluto. Pero eso forma parte de la segunda secuencia. La primera es un hombre que sin intención sale a pasear y de forma fortuita se encuentra con algo que no esperaba. Hay otro, el comerciante. El comerciante es distinto, porque era alguien que estaba especializado en el comercio de perlas. Las perlas preciosas en aquel entonces no eran como ahora, que hay en muchos sitios y eran mucho más escasas que ahora. Era un hombre especializado en perlas preciosas que había dado su vida, en esta etapa de su vida, había dicho, quiero encontrar la más preciosa de todas. Con lo cual, es un hombre que en la búsqueda tiene intención de encontrar lo mejor, ¿vale? O sea, es una búsqueda intencional. Pero encuentra aquella perla de gran precio. ¿Os dais cuenta que son 2 formas distintas de llegar a un mismo lugar, por decirlo de alguna manera? Uno, sin intención, de forma fortuita, sin esperar, y encuentra. Otro, con intención, con ganas, con experiencia y con disposición a encontrarla de mayor valor. Las 2 valieron. Y los 2 encontraron lo que buscaba. Uno lo que no buscaba y otro lo que buscaba. Pero los 2, fíjate tú, y este es el desenlace final de la parábola, reaccionan de la misma manera. El que no tenía intención de encontrar el tesoro se siente tan invadido por la alegría, el gozo, el entusiasmo de haber encontrado algo tan importante que mira a uno y a otro lado, no hay nadie, lo vuelve a esconder y se pone a agrupar todo el patrimonio de toda su vida para tratar de sumar todo el dinero posible para comprar, no el tesoro, el campo.
Ya veríamos luego lo que hace con tanto campo cuando quiere solo el tesoro. El comerciante hace lo mismo. El comerciante descubre una perla de gran valor y después de todos sus años de experiencia trabajando en esto del comercio, buscando la piedra más bonita, más preciosa, encuentra una de gran valor y es capaz de vender todo el patrimonio atesorado para comprar aquella perla de gran valor. ¿Os dais cuenta, no? Dos formas distintas de llegar a un mismo descubrimiento y con una misma respuesta. Eso es la secuencia de la parábola: búsqueda, descubrimiento y consecuencia o respuesta. Ya hemos hablado de las tres y no nos vamos a entretener mucho más ahí. Lo que sí quiero es que reconozcamos que no todos llegamos al Señor de la misma manera. No todos descubrimos la gracia de Dios igual. A algunos le pilla sin ganas de descubrir nada, en su vida cotidiana y ordinaria, sin grandes esperanzas, y llega a Dios y lo cotidiano lo convierte en algo extraordinario. ¿Qué te parece? Un tesoro que cambia la vida. Otros hay gente que busca en la espiritualidad dar respuesta al significado de su vida, al sentido de la vida, y de forma intencional se ponen a buscar, y buscan algo que les sea mejor que lo que tienen. En los dos casos hay un término que a mí me encanta y que me gustaría, porque, sabes, yo a veces cojo muchos berrinches. Cojo berrinches en el sentido de que me gustaría que algo que tú descubres lo descubriera todo el mundo, porque considera que lo que es bueno para ti tiene que ser bueno para los demás. Y te das cuenta de que a veces no se ve con tanta claridad. Hay que tener, ¿verdad? Tú lo ves con claridad, Dios te abre. No sé si os ha pasado, de la noche a la mañana estás leyendo Romanos, como me pasó a mí una vez, que ahí es donde empezó todo el problema en mi vida. Bueno, no, el problema y la bendición. Lees Romanos y descubres que parece que era un libro que no estaba. ¿Cómo? Porque empiezas a descubrir cosas que dabas por hecho que eran de otra manera y empiezas a ver que no, que tiene un significado claro. Pues eso pasa muchas veces, el sentido del descubrir. Yo siempre he dicho que la religión está empeñada siempre a decirle a la gente lo que tiene que hacer y lo que no tiene que hacer, más allá de que lo entienda o no lo entienda. Y ese es un gran choque que ha habido siempre entre la multitud, entre la gente y la religión. Se quiere imponer a veces, y cometemos el error muchas veces de pensar que todos son como nosotros y que todos piensan como nosotros y que por tanto deberían actuar siempre como nosotros. Pero como he dicho al principio, cada uno de nosotros tenemos un sistema de valores completamente diferente. Y eso nos hace ser nosotros, seres individuales. ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay mejor verdad y que mejor siente que aquella que se descubre. Que tú empiezas a entenderlo. Porque cuando tú lo entiendes, no es que ya lo sepas. Hay muchas cosas que yo sé que no han causado ningún entusiasmo en mi vida, pero las sé. Y hay otras que las he entendido y que han despertado un gran entusiasmo en mi vida. No es lo mismo saber lo que la Biblia dice que descubrir lo que la Biblia te dice. Es como ese sentido de revelación, de correr el velo, que es de donde viene, ¿no? Donde antes estaba el velo de Moisés, ¿vale? Que era el filtro con el que nos acercamos a la Escritura, de repente ese velo se quita y empiezas a verlo de forma completamente diferente. Eso es descubrir, eso es la revelación. Y por eso el apóstol Pablo decía que oraba por los efesios para que Dios les muestre las riquezas de gloria a la que han sido llamados y la esperanza del Evangelio y el poder que actuó en Cristo para su resurrección, que actúa en nosotros también para nuestra transformación. Así que te das cuenta
como lo importante que es la revelación, lo importante que es el entender lo que pasa, el entender la Escritura. Conclusiones. Hay varias conclusiones, pero la primera, que Jesús es ese tesoro escondido y esa perla de gran precio. La segunda, que podemos llegar a Él de manera diferente. Por eso no podemos hacer dogma de nuestra experiencia y debemos de estar abiertos a que Dios trata con cada ser humano de manera distinta. Porque algunos están en la búsqueda de la verdad, pero a otros les importa nada la verdad, y sin embargo también Dios sale a su encuentro. Hay distintas maneras, pero Dios obra en todos. El encuentro, ya sea fortuito o intencionado, es importante en la fe. El descubrimiento es la clave de la transformación, porque transforma nuestro estado de ánimo primero y también luego nuestro sistema de valores. Fíjate tú cómo transformó el sistema de valores de aquellos, ¿eh? Todo lo que tenían, todo lo que habían acumulado por vida era poco por aquello que habían descubierto nuevo. El descubrimiento es el conocimiento de algo que permanecía oculto, en secreto, o que era desconocido. Por tanto, el encuentro tiene que ver con nuestra relación con Él y el descubrimiento tiene que ver con nuestro conocimiento de Él. Y lo vais a entender cuando, por ejemplo, leáis Filipenses capítulo 3. El apóstol Pablo, en un ataque de locura, como él lo quiere, de permitirme ser un poco, ¿vale?, empieza a presumir de aquello que es según la carne, según el mérito, según la religión, según el esfuerzo. Y empieza a decir quién es él. Y en el versículo 8 dice, y cuantas cosas eran para mí ganancia, ahora, por conocer a Cristo, son pérdida. Es más, por amor a Él, he desechado todo lo que tenía, llegándolo a tener como basura, con tal de ganar a Cristo. Fijaros, transformación del sistema de valores, de algo que, del valor de las cosas. Esa es una gran transformación. Eso es alinear el sistema de valores que yo tengo con el sistema de valores que Dios tiene. Cuantas cosas para mí eran motivo de gloria, de ganancia, de orgullo, han empezado a ser basura con tal de conocerle. Fíjate tú, el conocimiento y recordar, descubrimiento, conocimiento, el descubrimiento del tesoro, el descubrimiento de aquella perla de gran precio, el gran descubrimiento asociado al conocimiento, conocer a Cristo es nuestra mayor gloria. Fíjate tú, algo tan aparentemente subjetivo como el conocimiento de Jesús puede transformar toda nuestra vida. ¿Y qué es lo primero en esto de conocer a Jesús? Él decía que todo lo tenía por basura por conocer a Cristo. Bueno, él entendió que todo aquello que le era ganancia lo tenía como pérdida con tal de conocer a Cristo. Y por amor a Cristo, que es el segundo paso, fíjate tú, no puedo amar a quien no conozco, ¿verdad? Conociendo a Cristo, me enamoro de Cristo. Y entonces cuando se enamora de Cristo, lo tiene todo por basura con tal de ganar a Cristo. ¿Qué os parece? Esa es la transformación de los valores. Conocer a Jesús, amar a Jesús, determinación del valor y renuncia a todo lo que uno tiene. ¿Es realmente posible
desecharlo todo sin haber experimentado ese encuentro o sin tener ese conocimiento de Jesús? Es muy difícil. Por eso hay que esforzarse por conocer a Cristo. En esto, recordar aquella parábola, una de las parábolas que rompen con nuestra lógica, que son no es una parábola, es una paradoja realmente del reino de Dios. Jesús dijo, el que quiera ganar su vida y el que la pierda por causa de mí, fíjate tú, podemos creer que lo tenemos todo y no tener nada. Puede que incluso hasta lo tengamos. Y pueden parecer que no tenemos nada y vivir como si lo tuviéramos todo. ¿No es una gran paradoja esto? Porque rompe la lógica de nuestro pensamiento humano y del modelo de nuestra sociedad. Yo quiero animaros. La verdad, mira, yo le comentaba a Ali, yo he pasado, imagínate, son 42 años en la iglesia y no me he perdido. 32 años son muchos años, pasan muchas cosas y tienes muchas distintas experiencias. O sea, yo sé lo que es ser un fariseo, porque lo he sido por mucho tiempo. Sé lo que es creerte un docto de la ley, porque me gustaba discutir con todo y sobre todo. Sé lo que es competir por ser el mejor en la iglesia. Pues después de 46 años tengo la sensación que he vuelto a nacer no hace tanto. Es como el gran descubrimiento en el que ya te sobra casi todo por conseguir conocerle más a él. Y bueno, y uno puede pensar que tiene que ver con lo que uno hace, con el desempeño que uno hace. Yo escucho mucho el programa, yo escucho todo, ¿vale? O sea, me siento con capacidad de poder opinar de todo, no de todo, de algunas cosas, porque las escucho. Hay gente que dice, Radio Dynamis va de reto, yo no lo escucho. Bueno, pues luego no opines. Yo TVN, enlace, va de reto. Vale, pues luego no opines. Yo, el programa de buenas noticias de los domingos por la mañana, siempre lo mismo. Bueno, yo suelo ver, y no casi siempre, pero de vez en cuando suelo escuchar y ver y tengo mi opinión respecto a todo eso. Hoy estaba esta mañana escuchando un sermón y me quedaba sorprendido de que un chico joven, estaba predicando acerca de que una cosa que es verdad, que es el cristianismo, es una cuestión del corazón. Y es verdad. Dios transforma el corazón del ser humano. Y llegaba a la conclusión de que al final, después de que Cristo habita en nuestros corazones, tenemos que esforzarnos por mantener ese corazón santo y puro. Y entonces es ahí donde donde empieza toda mi añoranza. Yo debería tener un pastor amigo mío que me ayudara a pensar en esto, no va a ser que se me esté yendo la olla. Lo que pasa que bueno, es lo que... Entonces, estaba pensando en eso y entonces a partir de ahí ya, como se está dirigiendo a un público cristiano, le plantea, a partir de aquí, ¿qué debemos de hacer para mantenernos? Yo cuando escucho eso, se lo confesaba a Ali, empiezo a ponerme nervioso. Cuando ya entramos en lo que hay que hacer o no hay que hacer, a mí me entran unos nervios. La primera duda que me generaba es, si para ser salvo y considerado justo delante de Dios,
porque yo no soy considerado justo delante de Dios hoy después de 46 años. Fui considerado justo delante de Dios cuando abracé la cruz de Cristo y dije, sí, Cristo mi Salvador. Lo tenéis claro, ¿no? Y digo, si yo no he hecho nada, si yo no hice nada para eso, ¿por qué tengo que hacerlo para mantenerlo? Me como mucho la cabeza. Y tengo mis debates internos. Y yo entiendo, y yo quiero entenderlo, ¿vale? Yo entiendo cuando se habla del hacer, porque luego ves a gente que tiene el conocimiento de la revelación de lo que Cristo ha hecho, y su vida tampoco trastoca nada, no brilla como debería brillar, y entonces también por ahí encuentras ciertas contradicciones. Entonces llego a la conclusión que no depende ni del que quiere ni del que corre, sino de que Dios tenga misericordia de nosotros. Y me doy cuenta, por los años que llevo en el Señor, que cada día me siento más enamorado. Y me diréis, por favor, dime qué estás haciendo para estar enamorado de Jesús. Pues nada del otro mundo, ¿eh? Me levanto, me voy a trabajar, estoy trabajando, paso horas trabajando, ¿Sabéis lo que he hecho? Digo, Jesús, me he aburrido de que solo me acompañen los domingos a la iglesia. Quiero que me acompañes todos los días de mi vida. Y que te metas, sí, métete en cómo trabajo, que sí, que te metas, hombre, que me digas. Métete en cómo soy como padre, acompáñame en mi experiencia de paternidad, acompáñame en mi experiencia de marido, acompáñame en mi experiencia como vecino, Oye, de verdad, algunos dirán, no, ha ayunado 41 días, uno más que el del Señor. Entonces, cuando ayunas 41, ya el Señor y tú tomáis café todos los días. No, pues no lo he hecho. No he ayunado 41 días. No, tiene que ver porque, claro, este tipo se mete 4 y 5 horas de oración cada día. Pues va a ser que no. Os tengo que confesar que hay días que no me da tiempo ni abrir la Biblia. Por trabajo, por 1000 cosas. Ahora, conciencia de que Dios me acompaña, se mete en todo, creer o lo que me complica la vida muchas veces. Se mete en todo, opina sobre todo y tal. Eso sí que lo puedo decir que lo estoy viviendo. Así que, y no hay una receta mágica. ¿Sabéis lo que hay? Descubrimiento. Os dije hace ya tiempo que estoy teniendo la experiencia de que cada vez que me acerco a la Biblia es como si no la hubiera leído nunca. Y empiezo a hacerme preguntas que nunca me había hecho sobre esos textos. Y empiezo a descubrir cosas que empiezo a sentirlas que me seducen, y que empiezo a verlo con claridad, y que empiezo a conocer más sus intenciones, lo que él quiere conmigo, empiezo a conocerle un poquitín más, y entonces me doy cuenta de que realmente es ese conocimiento personal y esa relación personal con Jesús la que transforma todo mi vivir. No voy a escribir ningún libro, 7 pasos para que tu vida cambie, ni voy a escribir 5 pasos para una vida de éxito, es que no. Pero si os puedo invitar de verdad a que reviséis vuestro descubrimiento de respecto al Evangelio y que os dejéis llevar por esa vitalidad, por ese entusiasmo, por esa alegría que te da el haber descubierto la verdad de Dios en Cristo, eso va a transformar toda vuestra manera de vivir. Os lo puedo asegurar. ¿Y sabéis quién es el que hace la obra?
¿Y entonces para quién es la gloria? ¿Y yo qué me merezco? Lo mismo que anda por ahí. Lo mismo. Nada. Pero Dios, en su amor, me rescató. Y entonces, ya no es por obras, no dice eso la Biblia, para que nadie se gloríe, sino por medio de la fe. Y eso no es un don vuestro, sino es un don de Dios. ¿Para qué? Para que andéis en esas buenas obras que Dios tiene preparadas para vosotros. ¿Y sabéis por qué no es por obras? Lo dice el apóstol Pablo en Romanos. Porque si Dios estuviese dando respuesta a mi obrar, sería una retribución y no sería por gracia. ¿A que no le habíais leído eso? Pues habla eso la Biblia, tú. ¿Por qué hay mucha decepción en la iglesia a veces? Porque la gente no se siente retribuida correctamente por Dios, porque lo que hace no está en consonancia con lo que vive. Si es por gracia, yo hago así y digo, gracias Señor porque me dejas respirar. Es más, gracias porque respiro inconscientemente. Porque cuando me doy cuenta que tengo que respirar, hiperventilo. ¿Os dais cuenta de eso? Es por pura gracia. Y en el momento en el que tú empiezas a conocer y a descubrir eso, el entusiasmo que provoca el hecho de que Dios nos ha llamado y nos haga partícipes de su naturaleza divina, te transforma completamente la vida. Amén. Da igual si estás aquí de manera fortuita o porque estás buscando. Lo que está claro es que Dios quiere abrir nuestros ojos, quiere mostrarnos quién es Él, para que nosotros empecemos a desear ser como Él. Amén. Vamos a dar gracias a Dios.